quiero presentar rápidamente a los que vamos a tener en esta mañana como presentadores y los que van a dar los talleres. En primer lugar tenemos a David y Sally Michael. Ellos son cofundadores del Ministerio Niños Deseando a Dios. David es pastor de las próximas generaciones de la iglesia College Park en Indianápolis durante 26 años. David sirvió bajo el ministerio pastoral de John Piper, pastor John Piper, tal vez algunos han visto sus libros. Los últimos 16 años como pastor para padres y discipulado familiar. Él y su esposa Sally tienen 2 hijas y 3 nietos. Sally ha sido autora de muchos de los libros y currículum que ustedes van a ver allá atrás o de los que ya ustedes tienen. Durante 16 años, Sally también fue ministra de Recursos y Desarrollo de Programas, sirviendo bajo el liderazgo de John Piper. Su ministerio ha sido marcado por una pasión por el desarrollo de recursos centrados en Dios para el desarrollo espiritual de los niños. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, y les demos un saludo. Pueden tomar asiento. Héctor y Patricia Santana. Héctor es pastor de la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, hace 15 años. Su esposa Patricia es directora de preescolar y desempeña una función en un lugar que se llama Cura Internacional en Dominicana. Ambos tienen entrenamiento en consejería bíblica Faith Church de Lafayette y han estado capacitándose y utilizando los currículos de Niños Deseando a Dios desde el año 2006, promoviendo además la visión mediante talleres y entrenamientos a iglesias de la República Dominicana. Juntos han trabajado activamente con grupos de jóvenes, organizando todo esto y parte del ministerio, viajes cortos desde el 2010. Héctor y Patricia forman parte de la directiva de la Fundación Provida, Voz de Vida. Tienen 26 años de casados, han procreado 3 hijos, Jorge Daniel, de 24, Pamela Elisa, de 23, y Héctor Isaac, de 17. Y ellos sirven al Señor en su iglesia local. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, y les damos un saludo. Finalmente tenemos al hermano Peter Morris. Lidera un grupo de misioneros en San José, Costa Rica, y trabaja de muchas maneras con iglesias. Él tiene más de 20 años de experiencia en el ministerio familiar, primero en su país de origen, Australia, y luego como director del ministerio familiar durante 8 años en la iglesia en Washington, D.C. Peter ha compartido su pasión para impactar a la siguiente generación a través de charlas y escritos en los Estados Unidos y en Costa Rica. Peter y su esposa Melanie tienen 3 hijos pequeños, Samuel, Melanie y Benjamín, y viene uno más en camino, creo que ya en estos días. Que el Señor le bendiga. Allá está el hermano y podemos darle un saludo. Allá está, allá atrás. Muy bien, entonces miren, ustedes, todos los que están acá, tenemos en este momento la primera sesión en esta mañana y tenemos la plenaria. Entonces, para que sepan, entonces ahora vamos a tener la plenaria con David y Sally. Después vamos a tener los talleres a partir de las 10 de la mañana. Entonces, para que estemos claros, lo que se va a dar en la mañana es enseñando a nivel preescolar y la sala cuna. Eso va a ser en la clase 4. El curso B es cómo implementar los currículums de la iglesia local, aula 6. El curso C, la estrategia para captar los niños en el culto, clase 5. Y en el auditorio principal, que es acá, equipando a los padres para un discipulado de niños y jóvenes orientando a la visión. Auditorio principal, clase 4, queda por las gradas subiendo. El primer salón que vean con un montón de sillas, ese es el aula 4. El aula 6 está siguiendo hacia la izquierda y también ahí van a ver aula 6 y las sillas. Y el aula 5 está en el tercer nivel. Entonces hay que subir un poquito más de gradas. Entonces, en esta mañana, para mí es un placer, una bendición, entonces, tener a David en esta mañana. Entonces voy a pedirles que pasen, por favor, y tener la primera plenaria en esta mañana. Que el Señor les bendiga.
Well, buenos dias. Being here today makes me regret that I did not listen to Señora Hernandez better 45 years ago. Estar aquí me hace lamentar no haber escuchado a mi maestra, la señora Fernández, hace 45 años con más atención. She tried to teach me Spanish, Ella intentó enseñarme español and that would have helped me today. y eso me habría sido muy útil hoy. But I'm glad that even though we're not together in language, Pero me alegra que a pesar de que no estamos juntos en idioma, we are together in our affection for Christ. estamos juntos en nuestro amor por Cristo. And I can see it on your faces, Puedo verlo en sus rostros, and I can hear it as you worship. puedo escucharlo en su adoración. And I hope that by the time we are done today, Y espero que para cuando hayamos terminado hoy, we will also share a common vision for the next generation. también compartamos una visión en común para la nueva generación. My hope is that we will have a vision orientation to the discipleship of our children. Espero poder tener una orientación en cuanto a la visión que tiene que ver con el discipulado de los niños. One of the ways that helps me understand a vision orientation is to understand the opposite. Una de las maneras en las que podemos entender lo que es una orientación basada en una visión es entender qué sería lo opuesto a ello. The opposite is what we call an activity orientation. Y lo opuesto es cuando la orientación está basada en actividades. An activity orientation emphasizes what we are doing and it highlights the importance of the activities for children and youth. La orientación en las actividades, el ministerio que se orienta en las actividades, enfatiza Highlights the importance of offering activities for children. enfatiza la importancia de ofrecer actividades para los niños y para los jóvenes. Participants often have a good time. La idea es que los participantes pasen un buen rato, They learn helpful and important things. que aprendan cosas útiles e importantes They can even experience spiritual growth. y que puedan experimentar quizá un crecimiento espiritual. But generally speaking, the activities are not tied to a particular goal or purpose. Pero en términos generales, las actividades no están unidas con mira a un propósito o una meta común. There's no purpose beyond the activity itself or the event itself. No hay un propósito más allá de la actividad o más allá del evento en sí. This approach to children's ministry has persisted in many churches. Este enfoque en el ministerio infantil es persistente o existe en muchas iglesias. Certainly in the United States, and I assume also here in Costa Rica. Ciertamente en los Estados Unidos y asumo que aquí también en Costa Rica. I have observed over my many years in ministry Durante mis muchos años en el ministerio he observado that there's a common question that parents ask when they pick their children up from our church programs. que hay una pregunta común que hacen los padres cuando recogen a los niños de las actividades de nuestra iglesia. And that question is, did you have fun? Y la pregunta que les hacen es, ¿te divertiste? And sometimes on the ride home, there's a follow-up question. Y a veces cuando van camino a casa hay otra pregunta de seguimiento. And that question is, what did you do in Sunday school? Y la pregunta es, ¿qué hiciste en la escuela dominical? Those questions reveal what parent expectations and perceptions of the children's ministry in the church are. Estas preguntas revelan cuáles son las expectativas y las percepciones que tienen los padres en cuanto al ministerio infantil en la iglesia. Namely, parents want us in the church to provide something that's fun for our children to do. Los padres quieren que la iglesia provea algo divertido para los niños. To summarize, an activity orientation emphasizes what we are doing. En resumen, la orientación basada en actividades enfatiza lo que hacemos. The success of the ministry is determined by the number of children that come and do the activity. El éxito del ministerio está determinado por la cantidad de niños que asisten y participan. And it's even more successful if the children have a great time in the activity. Y es aún más exitoso si los niños pasan un muy buen tiempo durante la actividad. To put it simply, activity-oriented children's ministry can be summed up in one word.
Para ponerlo en términos sencillos, el ministerio infantil orientado hacia las actividades puede resumirse en una sola palabra, and that word is something. la palabra algo. Si queremos familias interesadas en nuestra iglesia, necesitamos tener algo que llame la atención de los niños. Si queremos padres que se enfoquen en el mensaje, necesitamos ofrecer algo para los niños. Si queremos niños que participen, necesitamos darles algo que esté a su nivel y que puedan entender. Si esperamos que las personas asistan a nuestra capacitación de grupo pequeño el sábado o a nuestra reunión de miembros el domingo por la noche, necesitamos ofrecer algo para los niños. Mientras hacemos planes para este verano, asegurémonos de tener algo para nuestros jóvenes. Ven y participa en las misiones este próximo otoño. Habrá algo para toda la familia. Las personas hablan a nuestras iglesias o buscan en nuestros sitios web para saber si tenemos algo para sus niños. I'm so glad Daniel learned his English well from his teacher in high school. So Me alegra que Daniel haya aprendido bien inglés de su maestra en la much better escuela. than me. Now, there's nothing wrong with having something for children at church. No está mal tener algo para los niños en la iglesia. It's good that people can find a well-staffed nursery, Es bueno que la gente pueda encontrar una sala cuna con todo lo necesario. a well-run and engaging Sunday school for children, Una escuela dominical bien hecha, bien organizada para los niños. and a full range of activities for children and youth throughout the week. Y todo tipo de actividades para los niños y los jóvenes durante la semana. We should not resist filling our program with children who are doing things. No deberíamos temer llenar nuestro programa con niños que estén haciendo cosas, participando de actividades. It is good that they have a good time when they come, Es bueno que pasen un buen rato cuando asistan. and we should be happy that they want to keep coming back. Y debería alegrarnos si ellos quieren seguir viniendo. Activities in the church are very important. Las actividades en la iglesia sí son muy importantes. There ought to be something for them when they come. Sí debe haber algo para ellos cuando vengan. And we should have well-staffed, well-organized, high-quality, and engaging programs. Y debemos tener programas con gente capacitada, bien organizados, de alta calidad y que cautiven a los niños. However, what we're suggesting is that in the church, and that we offer something more than something. Sin embargo, lo que queremos sugerir es que en la iglesia se ofrezca algo más que simplemente algo. And we're suggesting that something more than activity be measured by a standard for ministry to children and youth. Y estamos sugiriendo la idea de que ese algo en la actividad del ministerio sea medido desde un estándar, desde una norma para el ministerio de los niños y de los jóvenes en la iglesia. And we believe that the something more is vision. Y creemos que ese algo más es la visión. Ministry to children at home and at church should be influenced by vision. El ministerio para los niños y para los jóvenes en la iglesia debe estar influenciado por una visión. Thus, we want to promote a vision orientation in contrast to an activity orientation. Así que queremos promover una orientación hacia una visión en lugar de una orientación hacia actividades. Vision orientation emphasizes where we are going. La orientación hacia una visión enfatiza hacia dónde nos estamos dirigiendo. It recognizes that occupying children and youth with various activities and programs is important. Sí reconocemos que ocupar a los niños y a los jóvenes con actividades diversas en los programas es importante. But these should all be shaped by an overarching plan for imparting the Word of God. Pero todas estas actividades deben estar formadas a través de un plan todo abarcante, un plan que lo abarque todo, para impartir la palabra de Dios, And presenting the gospel, para presentar el evangelio and for nurturing the faith of the next generation, y para alimentar la fe de la generación venidera, and for making true disciples of Jesus Christ. para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. In Psalm 127:5, we have a very helpful image
that helps us understand vision. En el Salmo 127, del 3 al 5, tenemos una imagen, un cuadro que nos ayuda a entender a los niños. Y dice así: He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Now, the image of the arrow has many important things to suggest about discipling children. Esta idea, este cuadro de la flecha, tiene muchas cosas importantes que comunicar en cuanto al discipulado de nuestros niños. But the main thing I want to emphasize here is that arrows are intended to be aimed. Pero lo que quiero enfatizar en este momento es que las flechas siempre van apuntadas. When shooting an arrow, it is best to have a target to aim at. Cuando vamos a disparar una flecha, es necesario tener un blanco hacia donde dispararla. In the same way, if we plan to establish the next generation in the truth and influence them for Christ, De la misma manera, si queremos establecer a la generación venidera en la verdad e influirlos para Cristo, it will be most effective if all that we're doing with children is pointing them toward the same target. será más efectivo si todo lo que estamos haciendo para los niños está dirigido hacia ese blanco. One of my jobs as a pastor, and what we're trying to do in this session today, Uno de mis trabajos como pastor y parte de lo que queremos hacer en esta sesión hoy is to help clarify what that target is, es ayudar a identificar claramente cuál es ese blanco, so that mothers and fathers, pastors and ministry leaders, children and youth workers, and our whole congregation know where they are aiming their children. de modo que tanto padres como madres, los pastores y los ministros, los líderes del ministerio, los niños y los que trabajan con los niños y los que trabajan con los jóvenes y toda la congregación sepa hacia dónde estamos dirigiendo a nuestros niños. I want to do all I can to help all those in the church to understand what that target is, so that all the somethings that we're doing are aiming toward that target. Yo quiero que todos en la iglesia entiendan cuál es ese blanco para que todos los algo que estamos haciendo vayan dirigidos hacia el mismo blanco. So what is that big vision, that target that we are all pursuing for our children? ¿Cuál es esa gran visión? ¿Cuál es ese blanco que estamos persiguiendo para nuestros niños? A vision-oriented leader and a vision-oriented parent Un líder orientado hacia una visión y un padre orientado hacia una visión looks ahead and asks questions that help give clarity to that target. mira hacia el futuro y hace preguntas que pueden ayudar a aclarar cuál es ese blanco. Think of your children right now. Piensen ahora en sus hijos, en sus niños. Children that you know and children that you care about. Los niños que ustedes conocen, aquellos por los que ustedes se ocupan. And then think 20, 30, 40, 60 years from now. Y piensen ahora en qué pasará dentro de 20, 30, 40, 50, 60 años. What do you want those children to know and understand about God? ¿Qué quieren ustedes que esos niños conozcan y entiendan acerca de Dios? What do we want them to understand about the gospel? ¿Qué queremos que entiendan acerca del Evangelio? How do we want them applying the gospel to their lives? ¿Cómo queremos que apliquen el Evangelio a sus vidas? What marks of faith and spiritual maturity do you want them to have? ¿Qué marcas de fe y madurez espiritual quieres que tengan? What knowledge of Scripture do you want them to have? ¿Qué conocimiento de las Escrituras quieres que tengan? What doctrines do you want them to embrace? ¿Qué doctrinas quieres que abracen? What portions of the Bible do we want them to be able to quote from memory? ¿Qué partes de la Biblia queremos que puedan citar de memoria? What do we want to rule and to shape the decisions and the goals that they make in life? ¿Qué queremos que gobierne las decisiones y las metas que ellos adopten en su vida? What kind of husband or father or wife or mother do we want them to be? ¿Qué clase de esposo, esposa, padre o madre queremos que sean? How do we want them to respond when they face suffering or tragedy in their life? ¿Cómo queremos que respondan ante el sufrimiento y la tragedia en sus vidas? What steps can we take to make sure that these children are meaningfully involved in the life of the church 20 years from now? ¿Qué pasos podemos dar para asegurarnos de que estos niños estén involucrados de manera significativa en la iglesia
y no, durante los próximos 20 años. What do we want them to understand about missions and evangelism, and how do we want them to be engaged in that? ¿Cómo queremos que entiendan las misiones y el evangelismo y cómo queremos que se involucren en eso? What do we want them trusting in their old age as death approaches? ¿En qué queremos que confíen cuando estén ancianos y la muerte se acerque? There are hundreds of important questions we need to ask. Hay cientos de preguntas importantes que necesitamos hacernos. And the answers to those questions help to shape and to clarify our vision. Y las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a aclarar esa visión y darle forma. And that vision is what shapes all the activities and the programs that we are involved in at home and at church with our children. Y es esa visión la que dará forma a todas las actividades y el programa en el que estaremos involucrados tanto en la iglesia como en la casa. Now, of course, the first place we want to turn in understanding a vision for the next generation Por supuesto que el primer lugar al que queremos acudir para entender lo que es la visión para la próxima generación and the first place we want to turn to answer those questions is the Bible. y el primer lugar al que queremos acudir para responder a estas preguntas es la Biblia. And Psalm 78 is one of the places where I turn often to clarify my vision. Y el Salmo 78 es uno de esos lugares a los que yo acudo a menudo para aclarar esa visión. And, Dice, and Pastor Eric shared that with us at the beginning, but I think it would be important for us to hear it again. el pastor Eric lo compartió con nosotros al principio, pero es importante que lo escuchemos de nuevo. Dice así: Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. I want to make 3 observations from this text. Haré 3 observaciones a partir de este texto. Number 1 is from verse 5. La primera está basada en el versículo 5. God has established a testimony in Jacob and a law in Israel. Dios estableció un testimonio en Jacob y puso ley en Israel. This, of course, is the summary of God's word to his people. Por supuesto, esto se refiere a un resumen de la palabra de Dios para su pueblo. It includes the law, the standard that God set for his people. Incluye la ley, el estándar que Dios estableció para su pueblo. It includes the 10 commandments, Incluye los 10 mandamientos, which are often referred to as the tablets or the testimony. que a menudo se les llaman las tablas o los testimonios o el testimonio. But in this psalm, Asaph also includes the record of events and activities of God. Pero en este salmo, Asaf incluye también incluye el registro de eventos y actividades de Dios para con su pueblo. Look again at verse 4. Vean de nuevo el versículo 4. The glorious deeds of the Lord and his might and the wonders that he has done. And, Las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. and then verse 7, the works of God. Y en el versículo 7, las obras de Dios. And then what follows after the portion that we just read Y lo que sigue después de la porción que acabamos de leer is almost 60 verses that record God's work and the recounting of his interactions with his people. son alrededor de 60 versículos que hablan de las obras de Dios y narran un recuento de las interacciones de Dios con su pueblo. And it was intended that this is what was taught to the children. Y la intención era que esto fuese lo que le enseñaban a sus niños. This teaching is what Asaph and his fathers before him had received from their fathers. Es la enseñanza que tanto Asaf como sus padres antes que él recibieron de sus padres.
In verse 3, things that we have heard and known that our fathers have told us. En el versículo 3 habla de las cosas que hemos oído y conocido que nuestros padres nos han contado. And then at the end of verse 5, which he commanded our fathers to teach to their children. Y luego en el versículo, what verse, sorry? Verse 5. En el versículo 5, que ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. And then they were entrusted with the responsibility to pass it on. Y luego a ellos se les encomendó la responsabilidad de pasarlo también. Versículo 6, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children. Para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Now, if you're listening, this refers back to Deuteronomy 6:6-7. Los que han puesto atención se habrán dado cuenta de que esto se refiere a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. One generation teaches the next, that rises up and teaches the next, that rises up and teaches the next. Una generación enseña a la siguiente generación que se levanta y enseña a la siguiente generación que se levanta y enseña a la siguiente generación. So that we are making disciples from one nation to the next, De modo que estamos haciendo discípulos de una nación a la siguiente and from one generation to the next through faithful people. y de una generación a la siguiente a través de personas fieles. Our faithful efforts as parents and teachers not only affect our children, Nuestros esfuerzos fieles como padres y como maestros no solamente van a tener un efecto en nuestros niños, but their children and their children after them. sino en sus niños y en los hijos de sus hijos después de ellos. What an influence we can have today for spreading the praises of God for generations. ¿Qué influencia tan grande podemos tener hoy para dar a conocer las alabanzas de Dios a las siguientes generaciones? This is how God designed it for us to make His praises known from one generation to the next. Este fue el diseño de Dios para dar a conocer sus alabanzas de una generación a la siguiente. He could have done it a different way, Podría haberlo hecho de otra manera, but He intended for parents to embrace the Lord and His word with all their hearts, pero Él quiso que los padres abrazaran al Señor y su palabra con todos sus corazones and that they would model and trust and put their confidence in the law, y que ellos modelaran esa confianza y fe en la ley and that they would walk according to His ways, y que caminaran de acuerdo a sus caminos and that they would diligently and faithfully teach their children, y que lo enseñaran a sus hijos diligentemente y fielmente and that they would faithfully recount for their children God's mighty acts and histories. y que contaran fielmente a sus niños las obras maravillosas de Dios en la historia. Repeatedly, God makes this point throughout His word. Dios señala este punto una y otra vez en su palabra. Listen carefully as Daniel reads these texts. Escuchen estos pasajes. Éxodo 13:14. Dedicar al Señor el primer nacido de toda matriz, de modo que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, como mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. En Deuteronomio 6, del 20 al 21, guardar los mandamientos y hacer lo correcto. ¿Para qué? Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Éxodo 16:32. Poner un gomer lleno de maná en el arca y conservarlo a través de sus generaciones. ¿Para qué? Para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de Egipto. Levítico 23:42. Vivir en tabernáculos durante 7 días. ¿Para qué? Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Josué 4:21. Apilar 12 piedras en el lado oeste del Jordán. ¿Para qué?
para que cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis. Tal como el Señor vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. So when God was looking down through all the generations to come, Cuando Dios estaba pensando en todas las generaciones que vendrían, he was seeing children who were yet to be born. veía niños que estaban por nacer todavía. He was seeing those children in your family and in your church. Veía a esos niños en tu familia, en tu iglesia. And he was seeing those children who belong to a generation that none of us will ever see. Y veía a esos niños que pertenecen a generaciones que nosotros nunca veremos. All of whom we can influence if we are faithful to God's calling. Y a todos ellos los podemos influenciar si somos fieles al llamado de Dios. To spread the testimony and his word to those children in our sphere of influence. Debemos dar a conocer el testimonio y su palabra a estos niños que tenemos en nuestra área de influencia. And to instruct them to instruct those children in the sphere of their influence. Y debemos enseñarles a enseñar también ellos a su vez a los niños que están en su área de influencia. And that would happen, keep happening until Jesus comes. Y que esto continúe siendo así hasta el regreso de Jesús. For all of God's people, every follower of Jesus Christ, this is our job. Para todo el pueblo de Dios, cada seguidor de Jesucristo, este es nuestro trabajo. The second observation, Segunda observación. notice the purpose or the reason why we are to teach the next generation. Noten la razón, el propósito por el cual debemos enseñar a la siguiente generación. The reason is signified by the word so that in verse 7. La razón está señalada por la palabra So that. de modo que o para que en el versículo 7. So that they should, number one, set their hope in God, verse 7. Para que ellos pusieran su esperanza en Dios, número 1. That they would not forget the works of God, Que no se olvidaran de las obras de Dios and that they would keep his commandments. y que guardaran sus mandamientos. This verse gives clarity to our vision. Este versículo aclara nuestra visión. Why do we teach our children in our homes and in our churches? ¿Por qué enseñamos a los niños en nuestro hogar y en nuestras iglesias? The answer is because we want them putting their hope in God. La respuesta es porque queremos que ellos pongan su esperanza en Dios. We don't want them putting their hope in the world. No queremos que pongan su esperanza en el mundo. The world trusts in chariots. The world trusts in horses. El mundo confía en carruajes, el mundo confía en caballos. The vision that we have for our children is that they will spend their lives trusting in the name of the Lord our God. Lo que nosotros queremos en nuestra visión es que los niños pasen su vida confiando en Dios y en su palabra. So what is the purpose of our Sunday school programs in our churches? Entonces, ¿cuál es el propósito de los programas de escuela dominical en nuestras iglesias? The purpose is that so that our children will not forget the works of God. El propósito es que nuestros niños no olviden las obras de Dios. That they would end up like their fathers, a stubborn and rebellious generation. Para que no terminen como sus padres, una generación testaruda y rebelde. A generation whose heart was not steadfast, Una generación cuyo corazón no fue fiel. and a generation whose spirit was not faithful to God. Una generación cuyo espíritu no fue fiel a Dios. So why do we offer a wide range of programs for children of all ages in our churches? Entonces, ¿por qué ofrecemos todo este tipo de programas para niños de todas las edades en nuestras iglesias? So that our children will keep the Lord's commands, Es para que nuestros niños guarden los mandamientos del Señor and that they will take great delight in his ways, y que se deleiten en sus caminos, so that they'll be like trees planted by streams of water, para que sean como árboles plantados junto a corrientes de agua, yielding fruit in season, que estén dando su fruto a su tiempo and whose leaves do not wither. y que sus hojas no caigan.
Why does it matter to God and Him? ¿Por qué es importante para Dios que nuestros niños pongan su esperanza en Él? Why does it matter to God that our children remember His deeds ¿Por qué es importante que nuestros niños recuerden sus obras or keep His commandments? o guarden sus mandamientos? The answer to that question gets at the center of the target. La respuesta a esta pregunta está en el centro del blanco. It is the center of our vision for the next generation. Es el centro de nuestra visión para la generación venidera. It is here where our vision begins and ultimately ends. Es aquí donde comienza y en última instancia termina nuestra visión. And we get a hint in verse 4. Y tenemos una idea de ello en el versículo 4. But tell the generations to come the glorious deeds of the Lord. Cuenta a la generación venidera de las maravillosas obras del Señor. The testimony that we're to give our children is not just a record of God's deeds. El testimonio que debemos dar a nuestros hijos no es meramente un recuento de las obras de Dios. It is a record of His glorious deeds. Es un recuento de sus obras gloriosas, maravillosas. Or there's another translation that calls it His praiseworthy deeds. Hay otra traducción que lo pone como sus obras dignas de alabanza. Glorious deeds bring glory to the author of those deeds. Las obras gloriosas llevan gloria al autor de esas obras. Praiseworthy deeds call for praise. Obras dignas de alabanza demandan alabanza. God is acting for His glory. Dios está actuando siempre para su gloria. The reason it matters to God that our children put their hope in God La razón por la que para Dios es importante que nuestros niños pongan su esperanza en Él is so that they will glorify God, es para que ellos glorifiquen a Dios, whose steadfast love endures and His faithfulness to all generations. cuyo amor, cuya fidelidad permanece para todas las generaciones. The reason it matters to God that our children hear and remember His works La razón por la que para Dios es importante que nuestros niños escuchen y recuerden sus palabras is so that they will glorify God for His works. es para que glorifiquen a Dios, por sus obras. The reason it matters to God that our children keep His commandments La razón por la que para Dios es importante que nuestros niños guarden sus mandamientos is because it glorifies the one whose way is perfect and whose word proves true. es porque esto glorifica a aquel cuyo camino es perfecto y cuya palabra es verdad. What Asaph hints at in verse 4 of Psalm 78, David makes plain in Psalm 145. Lo que Asaf menciona de paso en el Salmo 78, David lo menciona claramente en el Salmo 145. Dice así: todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Throughout all of Scripture, it's clear that God cares about His glory. Vemos claramente en toda la Escritura que a Dios le importa su gloria. His reputation, His fame, His praise more than anything else. Su reputación, su fama, su alabanza, más que cualquier otra cosa. Listen to two more passages of Scripture. Veamos dos pasajes más. Isaías 43. He puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido, el pueblo que yo he formado para mí. ¿Por qué? Proclamará mi alabanza.
Salmo 102, del 15 al 18. Las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque el Señor ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria. Ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Esto se escribirá para las generaciones futuras. ¿Para qué? Para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Everything that God has done and everything that he is doing and all that he ever will do Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que vaya a hacer, all of his mighty acts before all time and forever are for his glory. todas sus obras portentosas antes del inicio del tiempo y para siempre son para su gloria. Él creó todo para proclamar la gloria de Dios y anunciar la obra de sus manos. Salmo 19:1. Él nos creó y a nuestros hijos para su gloria. Isaías 43:7. Él tiene compasión de su pueblo para que las naciones teman el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra temerán su gloria. Salmo 102:15. Contuvo su mano contra el faraón para mostrar su poder, para proclamar su nombre por toda la tierra. Éxodo 9:16. Todos sus actos se enfocaban en la venida de Jesús, quien vino para la gloria de Dios. Juan 17:5. Jesús sanó para la gloria de Dios. Juan 11:4. Jesús oró para la gloria de Dios. Juan 17:24. Pablo nos enseña que debemos hacer todo para la gloria de Dios. 1 de Corintios 10:31. Y al final la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Habacuc 2:14. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Desde la salida del sol hasta su puesta, su nombre será grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 1:11. In verse 4, Asaph resolves not to hide these things from our children. En el versículo 4, Asaf decide no ocultar estas cosas de nuestros niños, But to tell the coming generation the glorious deeds of the Lord sino contar a la generación venidera las obras gloriosas del Señor and his might and the wonders that he has done. y su poder y las maravillas que Él ha hecho. As we set out to impart to our children this testimony of God that we've been entrusted with, Al prepararnos para llevar a nuestros niños este testimonio de Dios que nos ha sido dado, we must be careful not to hide some of it from them. debemos ser cuidadosos y no esconder partes de ellos. It is our conviction that we must impart to our children the whole counsel of God. Estamos convencidos de que debemos impartir a nuestros niños todo el consejo de Dios. We don't want to hide any part of it. No queremos esconder nada. So today we want to emphasize three things that we're not going to hide from our children. Así que hoy enfatizaremos tres cosas que no queremos esconder de nuestros niños. We will not hide the glory of God No from our vamos a children. esconder la gloria de Dios de nuestros niños. We will not hide the gospel of our Lord Jesus Christ. No vamos a esconder el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. And we will not hide the testimonies of God. Y no vamos a esconder los testimonios de Dios. So let's first think about not hiding the glory of God from our children. Consideremos primero no ocultar la gloria de Dios de nuestros niños. We are called to tell our children the glorious deeds of God. Somos llamados a contar a nuestros niños las obras maravillosas, gloriosas de Dios. Deeds that are praiseworthy. Obras dignas de alabanza. His acts are mighty. Sus actos portentosos. His works are wondrous. Sus obras maravillosas. His deeds are awesome. Sus actos asombrosos. His name is to be praised forever. Su nombre que debe ser alabado por siempre. He is to be praised greatly. Debe ser alabado en gran manera. His righteousness should be sung about, Su justicia debe ser tema de nuestras canciones. which means that when we reveal to children this testimony of God, De modo que cuando revelamos a nuestros niños este testimonio de Dios, the response of their heart should be praise to God. la respuesta de sus corazones debe ser alabanza a Dios. In other words, the response of the hearts of our children when they hear of God's glorious deeds En otras palabras, la respuesta de los corazones de nuestros niños cuando escuchan acerca de los actos gloriosos de Dios should be worship. debe ser adoración. La Biblia Do you want to use this one? No. La Biblia es primordial,
es primordialmente un libro acerca de Dios. La Biblia no es acerca de Abraham, Moisés, David, Daniel. Es acerca de Dios. Dios es el personaje principal de la Biblia. Todos estos hombres solamente nos apuntan hacia Dios. Entonces, si deseamos que los niños vean a Dios como glorioso, primeramente necesitamos proveerles de un entendimiento centrado en Dios acerca de las historias bíblicas. Muy a menudo las historias bíblicas se enseñan de tal forma que no solo esconden la gloria de Dios, sino esconden a Dios mismo, poniendo al hombre en el centro de la historia en vez de Dios. Por ejemplo, José interpreta el sueño de Faraón. Miriam cuida de su pequeño hermano. Moisés separa las aguas del Mar Rojo. Josué libra la batalla de Jericó. Y David mata al gigante. Pedro y Juan sanan al cojo. Por ejemplo, considere esta versión de la historia de Esther. La valiente Esther debía acudir y rogar al rey por la vida de su pueblo. Debido a que el rey escuchó a la valiente y hermosa Esther, los judíos fueron librados de la destrucción. Enseñar la historia de esta forma oculta a nuestros hijos los hechos loables de Dios. El libro de Esther no es la historia de una reina valiente, sino de un Dios fiel, que guarda su pacto y preservó la vida de su pueblo. Dios fue quien colocó a Esther en un lugar estratégico a la corte del rey. Dios fue quien le dio a Esther favor con el rey. Dios fue quien movió el corazón del rey en favor de los judíos. Dios decidió obrar a través de la vida de Esther, pero la liberación podría haber llegado de alguna otra manera. Dios puede usar a cualquier persona y a cualquier cosa para cumplir sus propósitos. Dios es el único que orquesta la historia, no nosotros. Reemplazar la historia de la fidelidad de Dios por su pueblo en Persia, por la historia de una valiente y hermosa reina, le roba la gloria que pertenece a Dios y se torna en alabanza para los hombres. De la misma manera, la historia de Dios tratando con justicia a un mundo rebelde por medio de una inundación no es la historia de Noé y todos sus animales que se subieron en parejas en el arca. Enfocar esta historia en quien construyó el arca, en los leones, camellos y canguros, oculta la gloria de Dios que se revela en esta historia. Hay una manera de contar historias bíblicas que magnifica la gloria de Dios. Y hay una manera de contar historias bíblicas en la que se roba la gloria de Dios. La historia de Eliseo y la viuda no es simplemente una historia de una pobre viuda sin dinero para comer y que contaba con una pequeña vasija con aceite. No se trata solo de Eliseo, quien le dijo que pidiera a sus vecinos vasijas vacías. No se trata de que la viuda llenó las vasijas con el aceite de su cántaro. No es una historia sobre vasijas y aceite, sino... La viuda no tenía dinero para comprar comida. Todo lo que tenía era una pequeña vasija con aceite. Ese es un gran problema, ¿no? Pero Dios sabía acerca de la viuda y el aceite. ¿Es ese problema demasiado difícil para Dios? No, nada es demasiado difícil para Dios. Dios sabía exactamente qué hacer. Él envió la viuda a Eliseo. Eliseo le dijo que pidiera prestadas vasijas a todos sus vecinos. ¿Qué haría Dios con todas esas vasijas vacías? Dios las llenaría usando una pequeña vasija de aceite. La viuda comenzó a verter el aceite en una vasija, pero aún había más aceite.
Así que ella llenó otra vasija usando la vasija pequeña, pero aún había más aceite. Ella llenó una vasija grandota y aún había más aceite en la vasija pequeña. ¿Cómo puede ser eso? Dios lo hizo. Dios es grande. Dios puede hacer cualquier cosa. Él puede crear más y más y más aceite. No es tan solo un niño llamado David, tan solo una pequeña onda, tan solo un niño llamado David, pero él podía orar y cantar. Tan solo un niño llamado David, tan solo un arroyo ondulante, tan solo un niño llamado David y 5 piedrecitas tomó. Y una piedrecita levantó al aire y la onda dio vueltas y vueltas. Y una piedrecita levantó al aire y la onda dio vueltas y 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 vueltas. Y una piedrecita levantó al aire y el gigante se cayó. Sino, todo el ejército de Israel temía a Goliat. Pero Dios no necesitó un gran ejército para derrotar a Goliat. Dios puede hacer cualquier cosa. Y mostrarle a Israel que Él puede hacer cualquier cosa. Dios usó a un niño con una onda y una piedra para matar al gigante. Dios envió a David a enfrentarse con el gigante. David meció su onda dando vueltas y vueltas. Dios le dio a David puntería perfecta. Dios envió esa piedra justo a la cabeza de Goliat. La piedra de Dios mató al gigante Goliat. Nadie es demasiado difícil para Dios. Dios siempre derrota a sus enemigos. Cuando escuchamos acerca de las obras de Dios dignas de alabanza, la respuesta de nuestros corazones debe ser alabar. Dios es el centro. Él es el héroe en cada historia. Cada historia revela su carácter sin igual. Cada historia muestra sus gloriosos propósitos que se cumplen como parte de su plano eterno. Nuestra visión es que la próxima generación pueda leer sus Biblias con los ojos centrados en Dios para la gloria de su nombre. Cuando los niños crecen con ese tipo de enseñanza, ven todo de manera distinta. Cuando algunos niños de nuestra iglesia estaban en un campamento, se les preguntó, ¿quién vino y salvó a Jonás? Su respuesta fue, Dios. La respuesta que se esperaba era un pez. La maestra siguió preguntándoles, ¿quién vino y salvó a Jonás? Ella estaba esperando que ellos dijeran la respuesta correcta. Finalmente, un niño de 8 años dijo, bueno, Dios mandó al pez que llegara y se entregara a Jonás, pero fue Dios quien salvó a Jonás. Estos eran niños de 6 y 8 años. Ellos entendieron que un pez no salvó a Jonás, Dios lo hizo. Otra forma en la que escondemos a nuestros hijos la gloria de Dios es considerando las historias bíblicas como simples lecciones morales. Por ejemplo, la historia de David enfrentando a Goliat se usa para enseñar a los niños a tener valor. La historia de Moisés en los arbustos se convierte en una lección acerca de la amabilidad. Miriam ayudó a su madre a cuidar a su hijo pequeño en el río Nilo. La historia de la alimentación de los 5,000 se convierte en una lección acerca de compartir. Muestra de un libro de juego de dedos titulado Compartir. Cuando Jesús pidió comida para compartir, un niño muy pequeño ofreció sus panes y pescados y con mucho gozo vio. Como Jesús le dio a todo el mundo, miles de personas fueron bien alimentadas, debido a que un niño muy pequeño
compartió sus pecados y sus panes. 5,000 personas fueron alimentadas debido a que un niño compartió sus panes y pescados. 5,000 personas fueron alimentadas porque Jesús es el Hijo de Dios. La alimentación de los 5,000 no es la historia de un niño que compartió su almuerzo. Es la historia de Jesús teniendo compasión por la multitud, viendo tanto su necesidad física como espiritual, tomando lo que tenía, dando gracias a Dios y milagrosamente multiplicándolo, porque Él es el Hijo de Dios y es todopoderoso y suficiente para satisfacer todos los deseos del hombre. La historia de Moisés no es la historia de una hermana mayor siendo útil al cuidar de su hermano pequeño, quien después crecería con el propósito de dividir el Mar Rojo. Es la historia de Dios soberano del universo que declara su gloria entre los egipcios e impone su voluntad sobre ellos. Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de medio de ellos a los hijos de Israel. Es el Dios que revela su gloria a Israel y a nosotros. Éxodo 6:7. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Es una historia de Dios derrotando el plan malvado de Satanás mediante la liberación de su pueblo con su brazo poderoso, porque Él es todopoderoso y siempre cumple sus propósitos. La Biblia nos enseña cómo vivir vidas santas y muchas de las historias bíblicas nos enseñan buenas o malas lecciones morales. Pero reducir las historias de la Biblia a una simple enseñanza moral es ocultar la persona y la obra de Dios a nuestros hijos. El objetivo de la Biblia es primeramente llamar nuestra atención hacia Dios para adorarlo y ver su carácter sin igual. Así que la primera pregunta que debemos hacernos respecto a cualquier historia bíblica es: ¿qué nos dice esto acerca de Dios? God is not only the center of every story of the Bible and every book of the Bible. Dios no es solamente el centro de toda historia de la Biblia y de todo libro de la Biblia. He is the center of the whole universe. Él es el centro de todo el universo. He is the sun around which everything else orbits. Él es el sol alrededor del cual todo lo demás gira. All of life revolves around His sovereign care and His sovereign purposes. Todo en la vida gira en torno a su cuidado soberano y a sus propósitos soberanos. Romans 11:36 says, "For from Him and through Him and to Him are all things, to Him be the glory." Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Everything in the universe points to God. Todo en el universo señala a Dios. Everything reveals His glory. Todo revela su gloria. Everything in the universe exists by His sustaining grace. Todo en el universo existe por su gracia que lo sostiene. Everything was created by the word of His power. Todo fue creado por la palabra de su poder. Every molecule is sustained. Cada molécula es sostenida. Every atom is fixed. Cada átomo fijo. Every orbit is maintained. Cada órbita Every mantenida. breath we take, Cada aliento que damos. every drop of water we drink Cada gota de agua que tomamos. comes directly from the hand of God. Viene directamente de la mano de Dios. Were God to withhold His grace for even a second, Si Dios retuviera su gracia por tan solo un segundo, the entire universe would perish. el universo entero perecería. Listen again to these portions from the Bible. Escuchemos de nuevo estas porciones de la Biblia. Isaías 40 dice así: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra?
Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extendió los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Isaías 40 del 25 al 26. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. And when we come to the New Testament, we see that a God-centered orientation is a Christ-centered orientation to all of life. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta de que la orientación centrada en Dios es una orientación centrada en Cristo para toda la vida. Let's read together Colossians 1:15 to 17. Leamos juntos Colosenses 1 del 15 al 17. Juntos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. We want our children to understand that the whole universe and every single one of us exists for God's glory. Queremos que nuestros niños entiendan que todo el universo y cada uno de nosotros existimos para la gloria de Dios. God does not exist for us. Dios no existe para nosotros. We exist for Him. Nosotros existimos para Él. We must be careful not to distract our children from God-glorifying realities. Debemos ser cuidadosos de no distraer a nuestros hijos de esas realidades que glorifican a Dios. By putting emphasis on their own little kingdoms of self-interest, self-indulgence, and self-centeredness. Y lo hacemos cuando enfatizamos sus pequeños reinitos de autointerés, de ser permisivos consigo mismos y centrar todas las cosas en torno a sí mismos. Our children are growing up in a world where there is such a focus on my feelings. Nuestros niños están creciendo en un mundo que se enfoca en mis sentimientos. My hurts, my rights, my past, my goals, my desires, my ego, my self-concept. Mi dolor, mis derechos, mi pasado, mis metas, mis deseos, mi ego, mi concepto de mí mismo. We live in a very self-focused world that is all about me. Vivimos en un mundo enfocado en el ego. Todo se trata de mí. It's in the air that we breathe, Lo vemos, está en el aire que respiramos. and it's in our own hearts, which are prone to worship what is created rather than the Creator. Y está en nuestros propios corazones que tienden a adorar lo creado en lugar de al Creador. Paul Tripp enfatiza ese tema una y otra vez en sus libros Instrumentos en las manos del Redentor, Guerra de Palabras, una búsqueda de más. A continuación, algunas citas de esos libros. Cada una de nuestras vidas está conformada por la guerra entre el reino de Dios y mi propio reino. El pecado nos hace robar la historia y reescribirla con nosotros mismos al mando y poniendo nuestras vidas en el centro del escenario. Pero solo hay un escenario y pertenece al Señor. Cualquier intento de ponernos en su lugar nos pone en guerra contra Él. Es una guerra intensamente vertical, una lucha por la gloria divina, una trama para tomar la posición misma de Dios. Es el drama en que está detrás de todos los tristes dramas terrenales. El pecado nos ha hecho ladrones de la gloria. Nos sufrimos bien porque el sufrimiento interfiere con nuestra gloria. Las relaciones no son fáciles para nosotros porque los demás compiten con nosotros por la gloria. Nos servimos bien porque en nuestra búsqueda de gloria queremos ser servidos. El difícil llamado del Evangelio se trata de que Dios envió a su Hijo no para que nosotros entendiéramos nuestra agenda,
sino para que pudiéramos ser parte de la suya. Usted y yo hemos nacido en un mundo que por su propia naturaleza es una celebración de la gloria de otro. No estoy en el centro de mi mundo, Dios lo está. La satisfacción de mis deseos y necesidades no es lo más importante en el mundo. La voluntad de Dios lo es. Simplemente no fuimos hechos para vivir solo para nosotros mismos. Fuimos puestos en la tierra para ser parte de algo más grande que las estrechas fronteras de nuestra propia supervivencia y nuestra propia pequeña definición de la felicidad. Fuimos creados para ser parte de algo tan grande, tan glorioso, tan lejos de lo ordinario que debería cambiar totalmente la manera en la que adoramos cada cosa ordinaria de nuestras vidas. Abordamos cada cosa ordinaria de nuestras vidas. Esta es la guerra en la que nace cada niño. Es nuestro trabajo como padres y líderes en el ministro infantil dirigir a los niños más allá de ellos mismos. Es decir, dirigirlos hacia Dios para ayudarles a entender que toda la vida es acerca de Dios, que cada decisión que toman, cada palabra que dicen, cada deseo que tienen es moldeado ya sea por un amor por sí mismos o por un amor por Dios. Ese es un mensaje muy contracultural. Vivimos en un mundo que da a los niños mensajes como este. Los científicos están de acuerdo. Yo soy el centro del universo. Nosotros ni nuestros hijos somos impresionantes. No somos el centro del universo. Somos pobres, necesitados, pecadores y necesitamos un Salvador. Nuestros niños deben llegar a comprender la realidad de la situación desesperada y la maravilla que ha sido que un Dios asombroso cuide de ellos y haya enviado a su Hijo a morir por ellos. Nuestro trabajo no es fomentar en nuestros hijos el orgullo, la autosuficiencia y la autoglorificación, sino hacerles crecer en la conciencia bíblica, en el entendimiento acerca de Dios y en la humilde dependencia de Él para todas las cosas. How many of you believe that I'm telling you the truth when I say that God loves me? ¿Cuántos de ustedes creen que estoy diciendo la verdad cuando afirmo que Dios me ama? Or when I say God cares for me? Cuando digo que Dios se preocupa por mí, Or when I say God provides for me? o que Dios provee para mí, Or when I say God hears me when I pray? o cuando digo que Dios me escucha cuando oro. All of these statements are true, gloriously true. Todas estas afirmaciones son gloriosamente verdades, But there's two different ways that you can say them. pero hay dos formas diferentes de afirmarlas. Here's one way. Una de ellas es, God loves me. Dios me ama a mí. God cares for me. Dios cuida de mí. God provides for me. Dios provee para mí. God hears me when I pray. Y Dios me escucha a mí cuando oro. All of those statements are true, but the accent is wrong. Todas esas afirmaciones son verdad, pero el acento está mal. Spanish-speaking people understand the importance of accents. Y los que hablan español conocen la importancia de los acentos. Here's a second way that you can say these same truths. Hay una segunda manera de decir las mismas verdades. En lugar de decir, Dios me ama, Dios es amoroso y da gracia. Él ama a los pecadores como yo. en lugar de decir, Dios me cuida, Dios es fiel con sus hijos. Él cuida de ellos. en lugar de decir, Dios suple mi necesidad, Dios sabe todo y puede hacer cualquier cosa. Y porque Dios sabe todo, Él sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Y porque puede hacer cualquier cosa, Él puede proveer las necesidades de sus hijos.
en lugar de decir, Dios me escucha cuando oro. Dios está atento. Él está constantemente observando y actuando en el mundo. Nada escapa del conocimiento de Dios. Y porque Dios está atento a sus hijos, les escucha cuando oran. Todas las verdades maravillosas son verdad, no porque somos muy importantes, sino porque Dios es muy grande. Una popular serie de historias de Biblia narra la historia de Sadrach, Mesach y Abednego y concluye con lo siguiente: Dios los hizo personas especiales y Él los ama mucho. Este énfasis desvía el énfasis de Dios y le pone en el hombre. Dios no salvó a Sadrach, Mesach y Abednego solo porque eran especiales. David salvó a Sadrach, Mesach y Abednego porque el Dios soberano todopoderoso del universo frustró los planes malvados del hombre, demostrando que Él es mayor que la imagen de oro ante la cual ellos no se inclinaron, y declarando que Él es el Señor y no hay otros dioses delante de Él. Y sí, ellos eran especiales, porque eran hijos escogidos de Dios. Y Él es fiel a su herencia. Él es un gran Dios, Dios compasivo y lleno de piedad, lento para ira y abundante en misericordia y verdad. Por la gracia de Dios, podemos afirmar junto al salmista y declarar lo que hemos oído y conocido, y que nuestros padres no han contado. No lo ocultaremos a nuestros hijos, sino que contaremos la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. So, our aim when we are teaching our children is not to hide the testimony of God from them. Nuestra meta al enseñar a nuestros niños no es ocultar el testimonio de Dios de sus ojos. And what we've been focusing on is we're not going to hide the glory of God. Nos hemos enfocado en que no vamos a ocultar la gloria de Dios. And I hope you have seen how many of us don't mean to hide the glory of God from our children. Y espero que hayan notado que como muchos de nosotros no es nuestra intención ocultar la gloria de Dios de nuestros niños, But how sometimes we can hide God's glory from them. pero muchas veces podemos hacerlo. The second thing we are not going to hide is the gospel of Jesus Christ. Lo segundo que no vamos a ocultar es el evangelio de Jesucristo. Perhaps it goes without saying, but it's dangerous to go without saying, Quizá puede pasar desapercibido, pero es peligroso que pase desapercibido. that the gospel is the heart of our vision for teaching the next generation. El hecho de que el evangelio es el centro de nuestra visión para enseñar a la siguiente generación, el evangelio. Bible teacher and scholar D.A. Carson said this: D.A. Carson, el profesor de Biblia y erudito, dijo lo siguiente: he said that the gospel must be at the center. el evangelio debe estar en el centro. Instead, we tend to assume the gospel and emphasize what's in the margins. A veces lo que hacemos es que damos por sentado el evangelio y enfatizamos todo lo que está a su alrededor. And he said what happens if you emphasize what's in the margins, Y lo que dice es que cuando enfatizamos lo que está en los márgenes alrededor del evangelio, it just takes a generation to move from the margins to the center. se requiere toda una generación para poder volver de los márgenes al centro. And that the gospel gets pushed to the margins. El evangelio termina siendo movido a los márgenes. Verse 7 of Psalm 78 suggests that when our children hear the story of God's glorious deeds, El versículo 7 del Salmo 78 sugiere que cuando nuestros niños, nuestros hijos escuchan las historias de los actos maravillosos de Dios and when they hear them in a way that calls forth praise, y cuando las escuchan de manera que les llama a alabar and when they can see the beauty of God and His y ways, cuando logran ver la belleza de Dios y sus caminos, they will put their hope in that God. entonces pondrán su esperanza en ese Dios. That hope
then their hope and our hope in God stands on the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Esa esperanza, la esperanza de ellos y nuestra esperanza en Dios se sostiene sobre la muerte y resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hell is real and it's dreadful. El infierno es real y es aterrador. The eternal destination of our children is at stake. El destino final de nuestros niños es lo que está en juego. And therefore the gospel becomes very precious. Y por lo tanto el Evangelio debe ser precioso. There are two passages of scriptures that I keep in my mind often. Hay dos pasajes de las Escrituras que mantengo siempre en mi mente. They shape my prayers for my children and my grandchildren and for the children of my church. Dan forma a mis oraciones para mis hijos y para mis nietos y para los niños de la iglesia. And they are what God has used to sustain a passion for the next generation in my own heart. Y son estos los pasajes que ha utilizado Dios para mantener viva esta pasión en mi propio corazón por el Evangelio. We will mention one of those passages now, Vamos a mencionar ahora uno de esos pasajes. and for the sake of time, I'm going to mention the other one at the end of our day today. Y por falta de tiempo voy a mencionar el otro al final de nuestro día hoy. Let's listen and bring to our mind this scene in Revelation 20, 11 to 15. Escuchemos y tratemos de imaginarnos el cuadro que pinta Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. So what was just read can seem almost surreal. Lo que acabamos de leer parece irreal, But one day we can be assured what we just heard will be a reality. pero podemos estar seguros de que un día esto que acabamos de leer será una realidad. A reality for every one of us in this room, Una realidad para cada uno de nosotros aquí presentes and a reality for all of our children. y una realidad para nuestros hijos. One day our children and all of us will stand before that great white throne. Un día nuestros niños y todos nosotros estaremos de pie ante ese gran trono. And when that book is opened, Y cuando se abra ese libro, either our names will be in there or not. nuestros nombres o estarán ahí escritos o no. And the names of our children will be in there or not. Y los nombres de nuestros niños estarán ahí escritos o no. How tragic it would be if indeed our children become Bible saturated. Imaginen la tragedia que sería que nuestros niños llegaran a estar saturados con la Biblia And God-centered y fuesen centrados en Dios, and doctrinal una buena doctrina, and ministry-minded men and women, y que fuesen hombres y mujeres con una mentalidad de ministerio, but lose their souls because they have not embraced the gospel. pero perdiesen su alma porque nunca abrazaron el Evangelio. Children's ministry is very serious ministry. El ministerio infantil es un ministerio muy serio. We should not take it lightly. No debemos tomarlo a la ligera. Now, you have all been very patient. Todos ustedes han sido muy pacientes. The room is warm, La habitación está caliente. the chairs are tight, Las sillas están todas pegadas and we've talked a long time. y hemos hablado por mucho rato. And I have things to say here that could keep you sitting there much longer time. Y tengo cosas que decir aquí escritas que podrían hacerlos a ustedes quedarse ahí por mucho más tiempo. But I need to skip over some important parts so that you can get a rest. Pero voy a saltarme algunas partes para que ustedes puedan descansar. So I'm going to highlight just some important points that we would have made. Así que a continuación voy a resaltar algunos puntos importantes nada más.
Children must come to know the gospel. Es necesario que los niños lleguen a conocer el Evangelio. I'm surprised at how many children grow up in the church and in Christian homes, Me sorprende ver cuántos niños han crecido en la iglesia y en hogares cristianos and as adults do not have any solid understanding of the gospel. y cuando llegan a ser adultos no tienen ningún entendimiento sólido del Evangelio. They may be able to say Jesus died for our sins, Quizá pueden decir Jesús murió por nuestros pecados, but they don't understand why he had to die for their sins. pero no entienden por qué tenía que morir por sus pecados. They understand that I have to ask Jesus into my heart, Entienden que deben pedirle a Jesús que entre en sus corazones, but they have no idea what that means. pero no tienen ni idea de qué significa eso. Do we really know what it means to ask Jesus into your heart? Realmente entendemos, sabemos lo que significa pedirle a Jesús que entre a nuestro corazón. Our children need to understand that we're born into the world with a huge problem. Nuestros niños deben entender que nacemos en este mundo con un gran problema And they need to understand how Jesus solves that problem. y necesitan entender cómo Jesús soluciona ese problema. And they need to understand how they can lay claim or they can receive that solution for themselves. Y necesitan entender cómo pueden aferrarse, cómo pueden recibir esa solución para sí mismos. And not only do they need to know the gospel, No solamente deben conocer el Evangelio, they need to treasure the gospel. It's the most valuable thing in the world. deben atesorar el Evangelio como lo más valioso en el mundo. Earlier this week, I interviewed a young man who was being baptized. Esta semana, al principio de esta semana, le hice una entrevista a un joven que estaba a punto de ser bautizado. And I was asking him about his understanding of the gospel. Y le estaba preguntando acerca de su entendimiento del Evangelio. He tried very hard, but he had a hard time talking about it. Él trató, se esforzó mucho, pero le costó mucho hablar al respecto. But then when we asked him about his favorite video game, Y luego cuando le preguntamos acerca de su videojuego favorito, his face brightened. se iluminó su rostro And he talked and he talked and he talked and he talked about this video game. y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar sobre este videojuego. And what we want is for children to talk about the gospel and talk and talk and talk about the gospel because they love it so much. Lo que queremos es que nuestros niños hablen del evangelio y hablen y hablen y hablen del Evangelio porque lo atesoran de esa manera. And our hope and our vision is that our children will not only love Christ in this life, Y nuestra esperanza y nuestra visión no es solamente que nuestros niños amen a Cristo en esta vida, but that they will enjoy him and delight in him for all eternity. sino que disfruten de Él y se deleiten en Él por la eternidad. So this is a call really to courage to you. Así que este es un llamado a animarles a ustedes. It takes courage to step out in a countercultural vision for our children. Un llamado a tener valor, porque se necesita valor para tener una cultura, Countercultural vision. para tener una visión contracultural en este our mundo, children. para nuestros niños. There are many voices that tell us many other visions for our children. Hay muchas voces a nuestro alrededor que nos dan muchas visiones diferentes para nuestros niños. Therefore, we have to be clear on where we are leading our children. Así que debemos estar claros en cuanto hacia dónde estamos llevando a nuestros niños. This may cost us dearly. Esto puede costarnos mucho. Satan hates our children knowing this God. Satanás odia la idea de que nuestros niños conozcan a He este will Dios. oppose us Él se va a oponer a nosotros when we set out to pursue this vision for our children. cuando nos preparemos para perseguir esta visión para nuestros niños. But this is God's call to us. Pero este es el llamado de Dios para nosotros. Esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Primera de Crónicas 28:20. We are called to be wise builders of the faith of the next generation. Somos llamados a ser sabios constructores de la fe de la generación venidera. And we are accountable to build wisely and carefully. Y somos responsables de edificar con sabiduría, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo,
Como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3 del 10 al 11. So let us give our children Jesus. Démosles a nuestros niños a Jesús. Let's instill in them a knowledge of the Word of God and a love for it. Sembremos en ellos un conocimiento por la palabra de Dios y un amor hacia ella. Show them a big God who is worthy to be followed and trusted. Mostremos a ese Dios grande que es digno de que le sigamos y de que confiemos en Él. And remember that as you labor, God is with you. Y recuerden que al trabajar, mientras están trabajando, Dios está con ustedes. He truly is a master builder. Él realmente es el arquitecto. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. For those of you who are leading ministry to children in your church, Para aquellos que están al frente del ministerio infantil en sus iglesias, lead with a vision for the next generation. lideren con una visión para la próxima generación. People, including our children, will respond if that target is clear. Las personas, incluyendo a nuestros niños, responderán bien si esa meta, si ese blanco está claramente definido And if it's biblical, y si es bíblico and if it touches the God-given desires of the hearts of parents and teachers. y si trata con los deseos puestos por Dios en los corazones de los niños y de sus maestros. It is hard work, and not everybody will understand, but God is faithful. Es un trabajo duro y no todo el mundo lo va a entender, pero Dios es fiel. God cares about this vision more than we do. A Dios le importa esta visión más que a nosotros. So the next time someone calls you or asks you about if you have something for children in your church, Así que la próxima vez que alguien los llame y les pregunte si tienen algo para los niños en sus iglesias, this is what you should say. esto es lo que deben decir. Sí, lo tenemos. Tenemos una visión para los niños de nuestra iglesia. Queremos que los niños de nuestra iglesia se conviertan en hombres y mujeres poderosos de fe. Queremos que amen la palabra y que aprendan a vivir en ella. Queremos que tengan una fe que sea capaz de permanecer incluso en los momentos más difíciles. Queremos que tengan una alta perspectiva de Dios, quien gobierna el universo y quien sostiene el universo por la palabra de su poder. Queremos que estén invertidos de manera radical en la expansión de esta pasión por la supremacía de Dios y por todas las cosas, por el gozo de todos los pueblos. Queremos que se conviertan en padres que conocen cómo guiar a sus hijos hacia Dios. Que tengan una perspectiva centrada en Dios, que exalte a Cristo y que esté saturada con la Biblia. Una perspectiva de sí mismos y del mundo que los rodea. Queremos que estén firmes en esa esperanza, que tengan la esperanza de que pertenecerán completamente al Señor, de que le sirvan con todas sus capacidades, de que le glorifiquen en todo lo que hacen, de que den a conocer esa gloria a las futuras generaciones y que junto con todos los santos disfruten de Él por siempre y para siempre. Y por cierto, también tenemos una sala cuna bien equipada. Tenemos un equipo de voluntarios bien entrenados y comprometidos con el ministerio y muchas actividades dirigidas para los niños y los jóvenes que a ellos les van a encantar. Amen.